Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate de este día martes 12 de agosto. ¿Cómo se va el tiempo? Increíble, ya estamos ya en el segundo semestre de este año. Aquí pareciera que hace poquito estábamos iniciando el año 2014. Hechos importantes ocurren permanentemente en el país, sin duda uno de ellos que ha sido noticia todos estos días, ya lleva aproximadamente 13, 14 días siendo noticia, es la detención del padre Toño. Hemos escuchado diferentes versiones sobre esta detención. Hoy día en la mañana, en el programa Frente a Frente, el fiscal general de la República dijo por qué estaba detenido el padre Toño, pero además le formuló fuertes acusaciones. Esta noche vamos a contar en el estudio con la defensa del padre Toño. Presento inmediatamente a mis invitados. Berta de León, abogada defensora del padre Toño. Buenas noches, Berta, gusto de saludarla. Buenas noches, muchas gracias. También está con nosotros Abraham Ábrego, subdirector ejecutivo de FESPA, que ha asumido la defensa del padre Toño. Buenas noches, Abraham. Buenas noches, Nacho, gracias por la invitación y la oportunidad que nos das de participar en tu programa. Y creo que la penúltima vez que el padre Toño estuvo aquí, estuvo contigo. Exacto, sí, yo estaba recordando que estuvimos contigo en un programa aquí con el padre Rodríguez. Exactamente. Espero que no sea vaticinio de futuras capturas. capturas. Yo creo que para poner contexto a esto, vamos a ver lo que dijo esta mañana en el programa Frente a Frente de Moisés Urbina, el fiscal general de la República, en relación a la detención. Tengo dos audios, vamos a ver primero lo que dijo sobre por qué está detenido, sobre qué cargos se le acusan al padre Antonio Rodríguez. Nosotros hemos intervenido a cabecera con quien tiene una relación muy cercana, el padre Toño. Cuando dice muy cercana es porque muy cercana. Prácticamente se conversaban muy seguido. Nada de hablar sobre procesos de pacificación, nada más alejado de eso, sino que otro tipo de conversaciones que constan ahí en el proceso. Así como los otros abogados ofreciendo y negociando sentencias, resoluciones, estrategias de defensa para favorecer criminales, narcotraficantes de la zona oriental. En medio de esas conversaciones aparece él. Nosotros no podemos desarticular la integridad del proceso de intervención y por eso tuvimos que llevar a los tribunales también al padre Toño, porque si no nosotros hubiéramos sido encubridores de lo que ha estado sucediendo, y nosotros verdaderamente la razón de la Fiscalía es velar por las víctimas, perseguir delincuentes. Es ahí donde salen también peticiones de los cabecillas pandilleros al padre Toño para que le brinde los nombres de testigos criteriados. Por eso es que muchas veces ha criticado al testigo criteriado, pero porque le hace daño a los criminales, porque saben que los testigos son los ojos y los oídos de la justicia. Es más, él tiene también su alias que le dicen Tom. Tom. Al padre Toño. Al padre Toño. Yo creo que él jugó un papel muy extraño y muy particular, conociendo la personalidad del padre. Creo que cometió graves errores en su accionar. Jamás estuvo realmente como religioso pidiendo compasión, pidiendo que dejen de extorsionar, pidiendo que dejen de asesinar a estos sujetos. Lejos de eso mantuvo una conversación con lenguaje pandilleril, con una completa solvencia, relación de amistad o de charada, como podemos decir. ¿Con un líder de pandillas? Con todos los líderes de las pandillas, con el Viejo Lin, con el Chori, con el Chino Tres Colas, con el Payaso, que son verdaderos criminales de carrera, que se dedican a ordenar extorsiones y a ordenar asesinatos desde los centros penales, utilizando teléfonos celulares o equipos que les facilitaban a estas personas. ¿Hay pruebas de que él ingresó teléfonos, chips y cualquier otro tipo de ilícitos? Ahí se escucha todo eso, nosotros lo verificamos posteriormente en campo, se le dio seguimiento a él cuando decía que iba al penal de Cojutepeque y llevaba dichos artefactos e ingresaba al penal.
a petición de los cabecillas pandilleros. Está todo en grabación. Está todo en grabación. Y estas pruebas las tiene el juez, Ahí está el juzgado correspondiente. al juzgado, claro. El delito fiscal en el que habría incurrido el padre Toño. Tráfico de influencias, ingreso de objetos ilegales a los centros penales. Bueno, esa es la parte acusativa, digamos, que es lo que él dice que la Fiscalía tiene como pruebas y de lo que se le está acusando, tráfico de influencias. Nunca tuvo la intención de tener asesinatos. Se mostró como un amigo permanentemente de los pandilleros. Hay una frase que utilizó en esta entrevista, seguramente en otra parte, que dice que es un traidor a la sociedad. No sé qué quiere empezar en relación a esto. ¿Cuál es la respuesta que ustedes tienen a esta posición del fiscal? Pues mire, nosotros en primer lugar extrañados porque obviamente estas afirmaciones en primer lugar no son técnicas, ¿verdad? Y están atentando frontalmente con el derecho a la presunción de inocencia que tiene el padre Antonio, que está regulado en el artículo 11 de la Constitución. Él está ya dándolo por culpable y con estas afirmaciones fuertes y estos calificativos de traidor de la patria y de ahí para arriba, pues obviamente está atentando contra este principio y carece de sustento técnico. Esto yo ya lo he dicho, no solo en los medios, sino que obviamente intraproceso, ¿verdad? Que es donde se tienen que discutir las afirmaciones y los delitos que se le atribuyen. Y fíjese que la investigación que obra pues judicialmente en los dos procesos, porque son dos procesos diferentes, no es la misma de la que el fiscal habla, al parecer, porque en los casos, yo estoy como abogada defensora del padre en los dos procesos, en el especializado de instrucción A y en el B, y con lo que cuenta la Fiscalía hasta el momento, en el primer caso son 14 audios de llamadas, donde se supone que el padre recibió peticiones de introducción de objetos, y en el otro caso también. A mí me extraña mucho también que ahora incluso esté diciendo en esta entrevista de hoy por la mañana que el padre ha dado información acerca de testigos criteriados. Eso es gravísimo, pues. Y el padre no tiene forma de saber esa información, porque técnicamente la información de testigos criteriados está solo a disposición de la Fiscalía y de la policía y de los juzgados. Y el padre no forma parte. Ustedes escucharon ya creo que son 14 llamados telefónicos que fueron grabados al padre Toño, que básicamente son los que constituyen la prueba. Tengo la impresión, no sé si ustedes saben otra cosa, que la prueba está básicamente en la llamada telefónica. No hay otra prueba, ¿no? Creo que en el primer proceso lo que han presentado es un testigo criteriado, pero ya. No se refiere al padre. Básicamente contra el padre son grabaciones telefónicas y hasta donde tengo entendido, nosotros conocemos solo las 5 que se escucharon en la audiencia. Ya. Luego lo que presenta la Fiscalía en la acusación simplemente es un pequeño resumen, no conocemos las transcripciones, eso se va a conocer en el marco del proceso. Ajá. Entonces, ni conocemos, entendemos que son 14, ¿verdad? En el primer caso son 14 audios los que la Fiscalía tiene para sustentar la acusación. En el segundo caso se han hablado de un sinnúmero, eso es la afirmación que dice en la solicitud de imposición de medidas, un sinnúmero de llamadas, y se han escuchado 5, como usted lo decía. De las 5 que se han escuchado, ¿qué es lo que se puede deducir de esas 5, de acuerdo a la defensa? Fíjese que en primer lugar tengo que decir que para escuchar esas llamadas se violentó con el debido proceso, porque no era el momento procesal oportuno
de producción probatoria, ¿verdad? Estábamos en una audiencia de imposición de medida cautelar y la Fiscalía, en contravención de las reglas del juicio, solicita a la jueza vía incidental que se escuchen esas llamadas. Obviamente yo como defensora del padre Antonio me opuse por no ser el momento procesal oportuno, pero sin embargo después pues más tranquila porque viendo que el contenido de esas llamadas no revela en nada la acusación que se le está haciendo. ¿Qué es lo que se hablan, qué es lo que se dice en esas llamadas? Fíjese que en unas llamadas que escuchamos se habla de una reunión que tuvieron en el contexto del proceso de pacificación. Se mencionan nombres incluso de periodistas y de otras personas que forman parte del proceso de pacificación, ¿verdad? Entonces, en otras llamadas se habla cuestiones personales del padre y en otras se hablan diferentes situaciones, pero en ninguna se da ni la petición de introducción de objetos ni la aceptación por parte del padre de hacer tales cosas, pues. Cuando el fiscal dice hay una relación de amistad clara entre ellos, ¿eso a ustedes como defensa qué les dice? Lo que pasa es que me parece que el fiscal, como dice Berta, no es muy técnico. O sea, es decir, que está hablando de la cercanía del padre con algunos pandilleros a partir de una llamada telefónica. A mí me parece que es muy prematuro que lo diga el fiscal si el fiscal solo presenta grabaciones telefónicas, porque las grabaciones telefónicas o las escuchas pueden ser un insumo en la investigación o un indicio de prueba. Por ejemplo, si él escucha que alguien va a ingresar un objeto, solo que escuche que va a ingresar un objeto como un señalamiento, ese no es delito. O sea, el delito es el resultado de ingresar. Pero la Fiscalía, por ejemplo, no ha presentado prueba de que él ingresó efectivamente, en qué fecha eso hiciera un objeto ilícito. Entonces me parece que esas valoraciones por parte del fiscal son subjetivas. ¿Cómo va a determinar la cercanía a partir de una llamada telefónica? Aparte de que en el marco del proceso de pacificación, perfectamente esas llamadas pueden interpretarse como parte de un proceso de pacificación. Que si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, las críticas que hay al proceso de tregua, de pacificación, es otra cosa. Pero el problema, siento yo, que el fiscal viene e interpreta esas llamadas y las trata de ajustar a estas redes de narcotráfico, de extorsión que ha puesto. Entonces, me parece que es muy prematuro. Me parece que también el fiscal no debería dar valoraciones todavía subjetivas, porque hay que decir, el proceso todavía está muy reciente. Incluso esta audiencia que se hizo solo era para determinar si el padre seguía detenido o quedaba en libertad. No se ve prueba. Entonces todavía luego en el proceso especializado hay una etapa que se le da a la Fiscalía para que investigue y luego si ya presenta para la vista pública. Es decir, que estamos en una etapa bien inicial, como para ya dar conclusiones y ya prácticamente, como dice Berta, está condenando al padre con esa afirmación. Bueno, casi siempre las fiscalías actúan así. Yo no sé si, o por lo menos este fiscal, pero normalmente las fiscalías actúan así. Agarran y tratan de no soltar y son muy fuertes, digamos, en lanzar, pero me imagino que también lo hacen porque tienen antecedentes, porque tienen pruebas, porque cuentan con pruebas, me imagino. ¿O ustedes creen que esto tiene otro sentido? Fíjate que, bueno, para nosotros, por eso nosotros hablamos de presunción de inocencia. La presunción de inocencia se debe mantener hasta que termina el juicio y te declaran culpable. Entonces hay que tener mucha prudencia con el manejo fiscal. Yo creo que el fiscal no tiene que hablar en entrevistas, sino que habla con los resultados de los juicios. Porque ya ha habido casos que el fiscal ha dicho o ha señalado a alguien y se le cae el proceso. Incluso ha pedido disculpas a veces. Es decir, que el fiscal tiene que hablar, pero tiene que hablar con resultados en los procesos. Usted ha dicho que el fiscal no conoce mucho su trabajo, pero conoce bien de gestión de medios. No sé, uno de ustedes, creo que tú, Berta, fuiste la que lo dijiste. Vamos al corte, volvemos rápidamente. Entonces, yo seguí conversando aquí. Antes de seguir sobre el caso, digamos, netamente el juicio, preguntarles cómo está el padre Toño. Tengo entendido que lleva 2 o 3 días en un hospital, que tuvo un problema de hipertensión. Sí,
Él tiene, bueno, es hipertenso y es diabético. Entonces se complicó su situación, obviamente ya tiene varios días de estar detenido. Con todo el estrés y la ansiedad se puso bastante delicado y fue ingresado. Hasta el día de hoy todavía está ingresado, pero por indicación médica nosotros como abogados no hemos tenido acceso a él, ya que se ha determinado que solo lleguen a visitarlo pues miembros cercanos de su congregación, los de más confianza y su médico, ¿verdad? ¿Y no es importante que ustedes puedan tener un contacto con él? Es que también no, bueno, es una indicación y una decisión médica, ¿verdad? Ya. Yo estuve hablando con él hace como 3 días, fue la última vez, y el médico dijo que ya no podía recibir. No hablaran del visitas. caso. Bueno, vamos a ver qué más dijo esta mañana el fiscal general de la República en la entrevista frente a frente con Moisés Urbina. El día de ayer aclaraba a los medios que nosotros los fiscales no realizamos persecuciones políticas. En todo caso será el Ejecutivo el que las puede realizar, y hasta el día de hoy jamás he tenido ninguna petición o algo en contra del alguien, padre Toño o del padre. o de ninguna otra persona. Nosotros hacemos persecuciones penales y por eso debe de él responder ante los tribunales. Ahí tiene el derecho él de ejercer su legítima defensa conforme a los procedimientos establecidos en la ley, con plena garantía de que él va a poder desarrollar su defensa. Usted lo llamó traidor a la sociedad. Es un traidor. Es un sacerdote también. Es sacerdote, lamentablemente. Y hemos conversado con el nuncio apostólico y con Monseñor Escobar Alas sobre esos temas. Ellos están bien claros del rol que jugó el padre Toño, y ellos me han pedido que seamos benevolentes con él. Estamos en plena disposición de colaborar con la iglesia, a la cual pertenezco como ciudadano católico, apostólico y romano. Y romano. Sí. Y vamos a procurar atender ese pedido que me ha hecho su eminencia el nuncio y el señor arzobispo. A mí se me descuadra todo aquí. Benevolencia. ¿Cabe dentro de un proceso legal? Pues evidentemente no, ¿verdad? Y habría que ver... ¿Ustedes pedirían benevolencia? No, yo le pediría tecnicismo, yo le pediría legalidad y apego a la Constitución. Benevolencia no. Él es un funcionario público y debe cumplir con lo que le manda la Constitución. Y en primer lugar... Perdón, acláranos por qué es funcionario público. Perdón, el fiscal. El fiscal. Yo pensé que hablaba del padre Toño, perdón. No, del fiscal, ¿verdad? Ya. Okay. Pues obviamente nosotros, bueno, yo como abogada, parte del equipo de abogados del padre Antonio, pues no, de hecho ese término me parece totalmente fuera de sentido, ¿verdad? Yo le pediría al fiscal general que sea técnico, que se apegue, como le digo, a la Constitución y a la ley, ¿verdad? Que respete las reglas probatorias y respete los ámbitos de acción de la fiscalía. Es en los juzgados, ¿verdad? No en los medios. Y justamente mucha gente, de hecho, en las redes sociales comenta esto, que esto es un caso que se está litigando en los medios, ¿verdad? Y que obviamente está infringiendo las reglas del juego. Entonces, no pedimos benevolencia de ninguna forma. A ver, Abraham, se han dicho muchas cosas en relación a los delitos. Se ha dicho colaboración con el terrorismo, es un delito, tengo entendido. Se ha hablado de introducir objetos ilícitos a los centros penales, es un delito. Se ha hablado de tráfico de influencias, lo que sería otro delito. Se habla también de extorsión, de colaboración con redes de extorsión, ¿ya? Que es otro que, eso lo dijo básicamente un fiscal específico. A mí no me queda claro, porque el fiscal general solo lo dejan dos: tráfico de influencias e introducción de objetos ilícitos. Pero el resto que va sumando... Lo que pasa es que en realidad solo son 2 acusaciones, dos que ha presentado la Fiscalía. La primera
la presentó no era terrorismo, sino que era agrupaciones ilícitas, por tráfico de influencias y por introducción, ingreso de objetos ilícitos. Esa fue la primera acusación. Ahora, en objetos ilícitos primero se habló de televisores, de chips, de celulares, pero después se habla de unas guitarras con droga. También lo dijo un fiscal específico, habló de que una introducción de droga en unas guitarras. Pero fíjate que eso es lo que me parece irresponsable, porque, o sea, tú tienes una prueba que es las grabaciones telefónicas y las tienes que ventilar en el juicio. Y de repente un fiscal empieza a decirte todo lo que dicen las grabaciones, aparecen los medios ya los resúmenes de las grabaciones, sin siquiera estar ventilados en juicio. Entonces me parece que deberían ser más serios porque la acusación solo es por esos delitos. Incluso si uno ve la acusación, ellos lo que hacen es transcribir un resumen en que sustentan los delitos. Y ahí no mencionan tantas cosas. No sé dónde sacan este tipo de acusaciones, pero realmente son esas. ¿Podrán haber otras? Porque lo que pasó entre un juzgado y otro es que se aportaron nuevas acusaciones. ¿Sabes el problema? El problema es que el delito de ingreso de objetos ilícitos no es un delito general. Que yo voy a agarrar una llamada y alguien que diga voy a ingresar, o sea, esa no es prueba. La prueba es, generalmente en el ingreso de objetos ilícitos, es que en el momento, dado el examen exhaustivo que se hace, es que ahí mismo se descubre y se decomisa el objeto. ¿Tiene que ser infragante? ¿No hay otra forma? Pero otra forma que no sea una llamada telefónica, porque hay que decir que ese delito es delito de resultado. O sea, no es que tú vas a amenazar que voy a ingresar un objeto, eso no es delito. El delito es que tú lo ingreses. Entonces, en la acusación, por lo menos hasta ahora, la Fiscalía no determina a qué centro penitenciario en específico, qué objeto, bueno, qué fecha. Lucas se dijo. Sí, no, perdón, no, Ocotepeque, disculpe. Sí, pero no especifica fechas, cuál fue el objeto en tal fecha, simplemente lo vincula a llamadas telefónicas. Entonces, me parece que como dice Berta, el fiscal dice no estamos persiguiendo al padre por otras razones. Quisiera creer en eso, pero uno ve el tratamiento fiscal y ve que es bastante mediático. Incluso uno revisa las cuentas de fiscales en Twitter y es una cuestión campañita de estar hablando del padre Toño. Y entonces me parece que no es la labor del fiscal. El fiscal tiene una labor de persecución. Incluso fíjate que el Código Procesal Penal le dice al fiscal, el fiscal no solo tiene que ver las pruebas de cargo, sino que las de descargo. Lo que pasa es que la mentalidad aquí fiscal, y no sé si es porque el fiscal les pide eso, que necesariamente tiene que condenar. Y los fiscales, aunque sepan que hay algún elemento que pruebe la inocencia, generalmente no lo toman en cuenta, pero el código dice, el fiscal tiene que tomarlo en cuenta, porque lo que va buscando es la verdad, no va buscando simplemente condenar. Entonces creo que ese tipo de acusaciones deben ser sustentadas en la acusación. Hasta ahora la acusación, es lo que te digo, esos delitos que son básicamente 3 en el primero, 2 en el segundo, con una referencia a llamadas telefónicas que menciona algunas cuestiones, pero que nos parece todavía muy débil. ¿Pero a usted no les parece que pueden meterse a otros delitos más adelante? Porque cuando ya estamos hablando de ser parte de, porque si tenía seudónimo, si se trataba con ellos como igual, si tenía una relación permanente con ellos, era entonces parte de una red de pandilla. Eso es lo que cualquiera entiende de lo que dice la Fiscalía, que sí. Él era parte, él no era sacerdote. Incluso él dice, él no tenía la función que se cree que él tenía. Supuestamente un mediador, un sacerdote, buscando apaciguar, bajar los niveles de violencia, eso no lo tenía. Y cuando él dice traidor a la sociedad, pues está diciendo prácticamente es un delincuente al mismo estilo que puede ser un pandillero. Sí, de hecho, fíjese que esa es la preocupación de la defensa técnica del padre, porque este lenguaje popular, coloquial, en el que habla el fiscal, pues es justamente esa finalidad, confundir, generar y condenar al padre anticipadamente. Entonces, eso es lo que nos preocupa. Porque vemos que no hay, como dice Abraham, el delito de tráfico de objetos prohibidos en centros penitenciarios es un delito de resultado.
un delito que no solo se tiene que relacionar llamadas telefónicas, sino que se tiene que decir a qué centro penal lo ingresó, pero con prueba, no solo que yo lo afirme, sino con un informe de centros penales donde diga el padre Antonio Rodríguez el día X, a la hora X, en el penal tal, pretendió ingresar el objeto tal y tal. Y si es posible que lo muestre. Para eso no se da todavía. Eso no se tiene. Pero se puede tener. La Fiscalía lo puede tener. Pero eso es básico. Esos son los que debería haber presentado en la solicitud de imposición. Pero te decía yo de que es muy prematuro que el fiscal diga un montón de cosas que por lo menos hasta ahorita no están en la acusación. Si el fiscal viene 6 meses por ahí que dura la investigación y dice hay otra prueba, etcétera, lo va a probar en juicio. Lo que pasa es que ahí yo creo que el fiscal está jugando no solo el rol de fiscal, que es el que acusa, sino que casi de juzgador, a quien le va a tocar interpretar las grabaciones. Y la versión fiscal es que la grabación lo que te da es que el padre es miembro de la red. Esa es la interpretación fiscal. Es un pandillero más. Esa es su versión. Nosotros como defensa conocemos la trayectoria del padre, conocemos su rol en el proceso de pacificación, tenemos otra versión de esas que no conocemos todas las grabaciones. Pero al final quien le da la real interpretación es el juzgador. Cuando el fiscal dice, no, es un traidor, tenía confianza, es parte de la red, ha engañado a la sociedad, es su interpretación. Pero a un fiscal no le compete interpretar, sino que probar. Insisto, las llamadas telefónicas como prueba única son muy débiles. Para las afirmaciones que está haciendo el fiscal, que son bastante, casi que está seguro, me parece que es algo irresponsable. O sea, debería el fiscal mejor atenerse a que en el proceso, así como nosotros vamos a defender al padre, el que se encargue técnicamente de establecer en cada delito la vinculación. Por incluso el tráfico de influencias. O sea, te dice, él traficó influencias y entonces él gestionó el traslado de reos, pero no acusa a ningún funcionario. ¿Y dónde está el funcionario que hizo el tráfico de influencia? Porque ahí hay un delito no solo de uno. El que hace el tráfico y el funcionario que le ayuda a hacer el tráfico. Pero no hay ningún funcionario acusado. Pero sí en la llamada hay nombre de funcionarios. Sí, en la acusación dice nombre de funcionarios. Él dice que está investigando todavía esa cuestión, pero no se entiende cómo vas a probar que fulano de tal hizo el tráfico de influencias si no tienes, digamos, acusado al otro, al funcionario. La parte de extorsiones, que aquí, digamos, me parece la parte más fuerte de todas. Tráfico de influencias puede, digamos, hasta aceptarse, digamos, por humanidad, digamos. Introducción de objetos ilícitos, obviamente gravísimo, pero también puede entenderse, digamos, hasta por humanidad, en el peor de los casos. Pero colaboración con una red de extorsiones, ya eso es otra cosa. No sé, digamos, cómo están tipificados estos casos en el Código Penal en relación a gravedad, pero a mí me parece mucho más grave que se le acuse de un tráfico de extorsiones. Fíjese que eso no está acreditado en el proceso. De hecho, eso es otra de las situaciones que a nosotros nos parece que la Fiscalía, parte de por qué decimos que es persecución contra el padre, persecución política o persecución de un defensor de derechos humanos, como nosotros lo estamos tratando en FESPAD. ¿Por qué? No es cierto que se ha establecido relación de casos entre los delitos que se le atribuyen al padre Antonio y la primera estructura de funcionarios judiciales. Eso es totalmente falso. Y eso no lo digo a partir de una apreciación subjetiva mía, se lo digo a partir de la prueba que he tenido a la vista como defensora del padre. Okay. Aparte, tampoco se ha probado que el padre tenga vinculación con las extorsiones, que la Fiscalía, como parte de su plan de presentar al padre como lo peor, lo ha vinculado así y lo presentó en un solo paquete, esa es otra cosa. Pero probatoriamente hablando, no se ha establecido vinculación del padre. Ok, vamos al corte. El próximo bloque voy a preguntarle la convicción de FESPAD. Porque FESPAD es una organización, una fundación de muchos años, tiene un prestigio
aquí está también el prestigio de FESPAT, de defender a una persona, y preguntaría yo por qué FESPAT pone todo su servicio, digamos, a defender al padre Toño, así como también hablaremos de las apelaciones que la defensa tiene pendiente. Ya volvemos. Bueno, la pregunta quedó hecha, ¿por qué FESPAT? ¿Por qué FESPAT abiertamente señala, cree la inocencia del padre Toño y pone sus servicios a disposición de su servicio? Mira, yo creo que no solo FESPAD, creo que en general el padre ha tenido bastante apoyo. En el caso de FESPAD, nosotros hemos trabajado institucionalmente con el Servicio Social Pasionista, que es la organización que trabaja el padre. Hemos trabajado en prevención, conocemos la trayectoria del padre y a nosotros no nos cabe duda que es una acusación que no tiene sustento. Nos parece que, ¿cómo se llama? Bueno, no es la primera vez que a FESPAD se le acusa de defender a delincuentes o no estar de acuerdo con FESPAD, pero nosotros no nos guiamos por eso. Nosotros nos guiamos porque si reconocemos, digamos, en este caso la trayectoria del padre, las violaciones del debido proceso, lo señalamos y lo tenemos que denunciar. Como digo, creo que hay una amplia cobertura de la trayectoria del padre, hay muchos sectores, el mismo Congregación Pasionista lo está apoyando, entonces por eso estamos nosotros desde el principio en la defensa material. ¿No tiene temor FESPAD de equivocarse? Fíjate que yo... ¿O lo están viendo más como abogados? Los abogados, digamos, por ahí el fiscal criticaba a algunos abogados que defendían a criminales, pues los abogados defienden a todos. Sí, yo por lo menos tengo la convicción que el padre no es un delincuente como lo han visto. O sea, el padre es alguien que se involucró en el proceso de tregua en un momento, en el proceso de pacificación, y tendrá el mismo rango o puede ser criticado porque se comunicó o el rol que tuvo en eso, que hay muchas críticas al proceso de tregua. Abraham, ¿no será que aquí, producto de esta tregua tan extraña que hubo en el país, hubo excesos? Hubo gente que empezó a hacer algunas cosas, estos mediadores, y cometieron algunos excesos que hoy día pueden ser considerados delitos, pero que en su momento no fueron considerados delitos. Fíjate que para mí eso es lo grave. O sea, tú recuerdas que cuando inicia el proceso de tregua no se conoce mucha información. Y además que el mismo Estado dice, el gobierno dice que está jugando un rol más de facilitación con los mediadores. Pero de alguna manera el Estado apoya, la cuestión se vuelve oficial. O sea, hay que recordar que en la misma OEA he estado en el proceso. Actualmente hay proyectos financiados por la Unión Europea donde se involucran fundaciones con empresarios que están apoyando proyectos de reinserción y rehabilitación que involucra la relación con pandilleros, que involucran la relación con pandillas, en zonas de pandillas, porque eso consiste en la reinserción. Para mí esto es grave porque de alguna manera el fiscal está diciendo que para él todo eso, porque yo lo oí decir después, que como él llama tregua hipócrita, entonces dice, la 1 era la proceso de tregua hipócrita, la 2 el proceso de pacificación que inicia Perdomo. Entonces me parece grave porque actualmente hay un proceso también de pacificación que incluso con el apoyo técnico del PNUD. Entonces uno dice, ¿cuál es el mensaje que se está mandando en el sentido de que cualquier persona que se involucre, el fiscal va a considerar que por una comunicación que tenga, lo va a hacer? Ahora, yo no me quisiera... Ahora, hay niveles de comunicación. Sí, pero fíjense que nosotros o sea, no habrá aquí, digamos, un exceso, o sea, porque yo puedo entender que un facilitador llegue a hablar hasta el lenguaje de un pandillero, lo que parece muy coloquial. Y bueno, me imagino que para ser facilitador tienen que ser coloquiales con los pandilleros. Pero uno es eso y otra cosa es entrar en el delito. ¿No se habrá confundido todo este tiempo entre la comisión de delito y el papel del rol de facilitador? Fíjate que eso yo lo que quiero decir que eso lo tenés que descontextualizar porque el proceso de pacificación, tú sabes, por ejemplo, el tema del traslado de los reos de penales de máxima seguridad comunes fue una exigencia que dijo el mismo Raúl Mijango en su momento,
que a raíz de la falta de apoyo con el cambio de ministro había generado un incremento de homicidios. O sea que la práctica de la traslado de reos para garantizar la comunicación del líder con los que estaban en la calle era un mecanismo de la tregua. Nosotros siempre hemos dicho en el proceso de tregua y pacificación que hay que respetar la legalidad. Pero esa es otra evaluación que uno puede hacer, si se siguió el procedimiento legal para el traslado, etcétera. Pero diferente es que yo haga ese análisis, que lo pueda hacer, como tú dices, si hay excesos, si se hizo con el marco legal, y otra cosa es que yo agarre eso y yo diga, ah, no, este está vinculado con una pandilla, con una red de extorsiones. Con la gravedad de que yo creo que si el delito más grave, como tú dices, es extorsión. Entonces yo no me explico cómo el fiscal, en la audiencia segunda, presenta grabaciones telefónicas, no del delito más grave, que eran 37 personas, sino que las que vinculan al padre Toño. Porque si hay 37 personas vinculadas con un delito grave de extorsión, no presenta grabaciones que prueben las extorsiones, o que comprueben eso, porque lo único son las grabaciones telefónicas, y las presenta en la audiencia. Son 37 imputados, pero sobre el padre Toño. Por esas cosas nosotros decimos, pero hay que separar las cosas. O sea, el análisis del proceso, el rol que jugó el padre como miembro también de una organización que está trabajando en la reinserción. Pero yo creo que de eso llegar a la vinculación y un salto creo que me parece que es bastante fuerte del fiscal, que no tiene mucho sustento. ¿Cuáles van a ser los pasos legales de ustedes? Se habla de apelación, de presentación de un recurso de habeas corpus, y también se habla de comparecer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sí, fíjese que ahorita estamos esperando que el juzgado de instrucción B nos dé la resolución escrita para poder habilitar el recurso de apelación contra la medida de la detención, ¿verdad? En el primer caso, la jueza del especializado de instrucción A le dio medidas. Nosotros vamos a solicitar eso ante la Cámara Especializada de lo Penal, que le puedan dar medidas sustitutivas para que el padre pueda enfrentar el proceso en libertad, ¿verdad? Esa es, digamos, la primera medida legal que vamos a tomar. El recurso o el proceso de habeas corpus lo iniciaríamos si y solo si la Cámara confirmara la detención provisional, ¿verdad? Y las medidas cautelares. ¿Cuánto tiempo tiene la Cámara para determinar detención formal? Fíjese que el plazo legal son 3 días a partir de la presentación del recurso, ¿verdad? Porque es un plazo especial para el caso de la detención provisional. Son 3 días los que tiene la Cámara, pero no siempre se resuelven en tiempo. ¿En cuánto tiempo estamos en este momento? No, ahorita no nos han dado la resolución escrita. Por lo tanto, no hay todavía, no está corriendo el proceso de los 3 días. Así es. Ya. Las medidas que se van a solicitar ante la Comisión Interamericana es un equipo de abogados diferente el que la está planteando, porque como ya ha dicho Abraham, no solo es FESPAD el que está respaldando al padre, sino que también IDUCA, Tutela Legal, también María Julia, y otras organizaciones sociales que creemos en la inocencia del padre y que estamos clarísimas que es una persecución por su calidad de defensor de derechos humanos. Ok, pero a ver, persecución política, y tú agregaste y de derechos humanos. ¿Por qué persecución política? Estamos hablando de persecución política a una persona con ideas de qué. Fíjate que para precisarlo, nosotros estamos hablando de la categoría de defensor de derechos humanos, que es el que promueve y defiende derechos humanos. Entonces el padre ha tenido, ustedes saben, una posición desde la ONG, tiene un observatorio que registra violaciones en varios municipios con los que trabajan, y ha sido muy crítico con la policía, con la fiscalía, y es en ese sentido con la Fuerza Armada también. Con la Fuerza Armada, ustedes saben, ha sido bastante crítico, un defensor de derechos humanos. Cuando tú tienes un despliegue como el que se ha hecho contra el padre, que nosotros vemos desde la captura, toda la trayectoria desde la captura, los días previos a la captura, que lo siguen vehículos, luego que lo capturan, luego la insistencia de la Fiscalía de que tiene que estar preso en una división policial sin mayor resguardo, a pesar de que conocía que el padre había sido amenazado de muerte, tenía un proceso abierto, tenía protección policial, decía una serie de características que hemos ido nosotros juntando,
con los requerimientos que nos hacen, digamos, concluir de que este es más que un proceso, como dijo el fiscal, de persecución criminal. Nos parece que hay otras motivaciones que están generando que al padre se le persiga criminalmente, porque una cosa es que tú persigas criminalmente, pero hasta llegaría la fiscalía, presenta el requerimiento. ¿Esta acusación política sería exclusivamente la fiscalía o podría haber otros poderes atrás de la fiscalía? Bueno, ¿Quién está persiguiendo políticamente? Mire, ¿El fiscal? Como bien lo ha dicho Abraham, nosotros no le hemos dado esa connotación de persecución política. Nosotros lo vemos como una persecución en su calidad de defensor de derechos humanos y en su calidad de crítico de políticas represivas, crítico de actuar fiscal, que incluso son luchas que nosotros como FESPAD también las tenemos. Entonces, en esa calidad pensamos que el fiscal lo está persiguiendo. Y otra de las pruebas para decir o sostener esta afirmación es por qué de toda esta red de personas involucradas en estos casos que se persiguen por delitos muchísimo más graves, hay fiscales, hay secretarios judiciales, hay funcionarios de alto nivel, jueces incluso. ¿Por qué no da declaraciones de estos delitos más graves y se enfrasca en delitos menos graves que están aparejados Bueno, eso puede ser porque los medios le preguntan más sobre el padre Toño que otra cosa. Aquí cabe la prominencia de la figura de una persona conocida y reconocida dentro del país. Vamos al corte, volvemos rápidamente con sus comentarios y sus preguntas. Buenas noches, Francisco Bonilla, ¿qué dicen los amigos televidentes esta noche? Importantes aportaciones de nuestros amigos televidentes, divididas opiniones también. Ricardo Antonio Minero dice: nadie es perfecto, perfecto solo Dios, pero es válido que ingrese celulares y chips. Esto no es comida para el hambriente, son herramientas para ordenar asesinatos y robos, plantea Ricardo Antonio. Tania Maravilla dice: ¿van a recurrir a los derechos humanos? En el caso de Mario Grisales, que dice: ¿cómo pueden prestarse a defender a este personaje? ¿Pueden dormir tranquilos?, pregunta. Dice Salvador: ¿logrará el pueblo descubrir que esto es solo una cortina de humo patrocinada por el gobierno y el fiscal? Doris de Ruiz dice: me cuesta creer las declaraciones de la fiscalía. ¿Estaría amenazado el padre Toño? En la vida todo da vueltas. Ojalá que se aseguren, dice Doris de Ruiz. Marce Turcio dice: el padre Toño doble cara. Atacaba al gobierno y resultó implicado. ¿Coincidencia? No lo creo, plantea. Juan dice: señores, no pueden tapar el sol con un dedo. Si no fuera culpable, no se habría enfermado. Ulises Martínez Rosa dice: y también lo ha condenado el palabreo de medicina legal con el diagnóstico político. Y finalmente dice Ricardo Cardona: es lamentable que el tema se dirima en la televisión. Llama la atención que no exista acusación contra ninguno de los promotores y mediadores de la tregua, incluyendo los funcionarios implicados, plantea Ricardo Cardona. Vamos al estudio para las respuestas. Ok, ¿por cuál pregunta quieren empezar a responder? Bueno, la primera, digamos, si pueden dormir tranquilos. O sea, hay una acusación de decir: ¿están ustedes defendiendo lo indefendible? Sí, mira, yo creo que lamentablemente aquí la tendencia que hay en el país es de que se condena previamente a las personas y no se espera el juicio. Y ya hemos tenido casos de gente que mediáticamente es condenada y luego resulta que no hay prueba. Entonces, yo creo que una invitación a la ciudadanía de que el tema de la presunción de inocencia, creo que hay que respetarlo. Yo duermo tranquilo, yo defiendo una causa que creo que es justa. Igual, nuestra pretensión no es venir a ventilar el juicio acá, sino que más bien aclarar hasta donde conocemos de la información. Igual, nosotros lo demostraremos en el proceso, y porque decían ahí celulares, pero yo les pregunto, ¿dónde está la prueba? O sea, porque imagínense, ya hablan de que ingresó celulares, pero no conocen el proceso, no conocen si está probado que ingresó celulares, etc. El padre Toño ha reconocido que ha ingresado objetos lícitos bajo la tutela de la administración. Por ejemplo, televisores, camisetas, como parte de la actividad pastoral. El padre Toño ha reconocido, uno, que hizo las llamadas, que las llamadas son de él. Exacto. Eso lo ha reconocido. Sí. Y ha reconocido que usted dice que ingresó ileso, objetos lícitos. Y solo una aclaración de que en ese delito de tráfico de objetos hay una excepción
que dice que si tú ingresas un objeto que es lícito, con la autorización, el registro de la administración, ya no es delito. O sea, ya no es delito. Entonces, no todos los objetos que mencionan ahí están en cuestión de objeto lícito. Pues, por lo tanto, yo diría, hay que esperar el proceso que va a presentar de prueba. Hasta ahorita la prueba no nos parece que es como para condenarlo. Cortina de humo, también dice un amigo televidente, ¿cierto? Una cortina de humo. Fíjate que yo ese argumento lo he escuchado. Lo que pasa es que yo creo que sería irresponsable sin tener, como tú me preguntabas, ¿de qué está detrás del fiscal para hacer esto? No sé. Uno puede tener tesis. Hay alguien que dice que lo quieren apartar del proceso, hay otros que dicen que es más por la vendetta personal, por las cosas que ha dicho contra el fiscal. Yo esas cosas no me constan, ni quisiera creer que el fiscal va a perseguir a alguien porque le cayó mal o porque lo criticó. Entonces no te podría decir. Lo que sí yo veo, de hecho, y nosotros lo hemos criticado, es que nos parece que le da una gran atención a este caso, pero no vemos la misma responsabilidad en el caso de Francisco Flores, por ejemplo. Bueno, hay una pregunta también del señor Alfonso Villacorta que dice: buenas noches, Nacho, una pregunta: ¿por qué el fiscal llama a Paco Flores y le pregunta sobre los 10 millones de dólares y al padre de una vez le decreta aprehensión? Sí, lo mismo hace con Mijango. Yo no digo capturen a Mijango, pero con Raúl Mijango hay que recordar, él inicia el proceso de investigación y lo llama a declarar. Pasa como tantas horas declarando, nunca dice si es testigo o imputado, entonces le avisa antes, le da a conocer al padre ni siquiera le avisaron, no le dijeron estamos investigándolo, no lo llamaron a declarar para que diera su versión, lo detienen y simplemente ahí está. Francisco Flores está en la asamblea, reconoce la cuestión, trata de huir en Guatemala, furtivo, y pasa todo ese tiempo y no hay captura. Entonces uno ve esas conductas y dice, no tienen lógica, y nos parece entonces que ya es más sesgado el asunto. Y también está pendiente, y el fiscal lo ha aclarado, que sigue, digamos, que los próximos días van a haber noticias en relación a la investigación que se sigue sobre la tregua. Esto, en términos del juicio que ustedes llevan, el caso que ¿podría complicar la situación? Yo creo que no. Mire, si sigue tan falto de técnica como hasta ahorita, no creo. Y yo, al igual que Abraham, bueno, tengo quizás una particular posición. Yo creo que sí puede ser considerado una cortina de humo. No olvidemos también que se está ventilando en los juzgados el caso Selenel, que ese caso va a dar sorpresas y ese caso a lo mejor se viene abajo y es un resultado duro para la fiscalía, ¿verdad? Igual el caso Francisco Flores y los demás implicados. Nosotros como FESPA también estamos querellando en ese caso. Tenemos información puntual, pues, A ver, ¿de qué? De la negligencia, por decirlo menos, de la fiscalía en ese caso. ¿En el caso Selenel? En el caso Francisco Flores. Sí. ¿Ustedes creen que hay negligencia aparte del fiscal en el Claro. caso Flores? ¿Y que esto podría permitir que finalmente el expresidente no sea enjuiciado? Mire, casualmente yo soy abogada querellante de ese caso y con propiedad y con base en la revisión del proceso le puedo decir que sí. Hay negligencia no solo en cuanto a las conductas atribuidas a Francisco Flores, sino por la falta de persecución penal de otras personas en el delito de lavado de dinero. Y ahí vemos por qué no le ha llamado traidor de la patria a Francisco Flores, ¿verdad? Y en este caso, cómo se ha decantado. Son todas esas cosas que nosotros vemos y que no podemos dejar de decir, ¿verdad? ¿Y negligencia no, digamos, inocente? ¿La negligencia puede ser por hacer mal las cosas o porque se quisieron hacer mal las cosas? ¿Cómo se califica en ese caso? Mira, fíjate que hay dos casos que hay que ver con lupa. El caso de Selenel y ese caso de Francisco Flores. Si fueron diseñados por la Fiscalía de tal forma para ganarlos o para perderlos. Hay que recordar que el fiscal en el caso de Flores fue sometido a la presión para que presentara la acusación porque ya terminaba el plazo.
Entonces hay que verlo si lo presentan para ganarlo o para perderlo. Yo me da mala espina que el criterio que usan para no decretar la detención y capturar a Francisco Flores La detención no está ya dada, la orden de detención. Sí, pero esperan a que... El fiscal dice, esperan no, que llegue es de la policía. Esperan que llegue la asamblea, esperan que trate de huir por Guatemala, todavía después de Guatemala regresa. Yo te aseguro, cualquier persona que ahí hubiera hecho eso, inmediatamente lo capturan y no lo llevan a la asamblea. O sea, claro, él porque era funcionario, pero no le dan el mismo tratamiento, que no es el tratamiento que tiene el padre. Entonces, sí, nosotros nos parece que el tratamiento deja mucho que desear, por eso digo es sesgado. O sea, no usa el tratamiento para un caso igual que usa para otro. Bueno, muchísimas gracias por estar esta noche, Berta, y también Abraham. Ha sido importante escucharlo, obviamente estaremos pendientes de este caso. Muchas gracias por invitarnos. Gracias, Nacho, por la invitación. Gracias a ambos, gracias a usted, amigo televidente, por su sintonía esta noche. Los espero mañana siempre en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches.